¿Qué tal amigos seguidores de Fuentes Confiables? Gracias por acompañarnos en una edición más del programa Fuentes Abiertas. Hoy conversaremos respecto a la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua, las detenciones de sacerdotes y el reciente destierro de 12 religiosos que se encontraban en las celdas de torturas del régimen de Daniel Ortega. Pero entre estos sacerdotes no estaba Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, y llama mucho la atención lo que está sucediendo entonces en nuestro país. Para abordar esta temática y la situación en el contexto en el que nos encontramos, le doy la más cordial bienvenida a Yader Valdivia, miembro del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Yader, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Marcos. Gracias por la invitación y un gusto saludarte y saludar a todas las personas que siguen tu página acá y tu programa. Para entrar en materia, Yader, ¿cuál es la situación actual de la Iglesia Católica? El destierro de estos 12 sacerdotes definitivamente fue una esperanza en medio de tanta oscuridad que está teniendo la fe y la religiosidad en nuestro país. Pero ¿desde qué otro punto de vista podemos ver esta actitud del régimen de Daniel Ortega? Bien, Marcos, desde el colectivo hemos venido monitoreando la situación de la iglesia en Nicaragua y ahora que haces la pregunta, ¿en qué etapa están? Nosotros hemos identificado cuatro etapas. Esta última etapa es de un ahogamiento a la iglesia, un ahogamiento financiero, un ahogamiento también de su personal, tanto de sacerdotes como laicos que han estado también trabajando de cara a la iglesia en diferentes diócesis, haciendo labor de comunicación, labor administrativa, que también ha sido perseguida y pocas veces visibilizada también por la situación de sus familiares, el no querer más represión o más represalia en su contra, pero esta etapa actual que se encuentra la Iglesia Católica es la etapa del ahogamiento. Hemos venido viendo cómo un patrón que ha venido realizando el régimen con diferentes instituciones, como son las instituciones de las organizaciones de la sociedad civil, que ha venido cancelando y apropiándose de la labor que realizaban de una manera no bien hecha también, porque han estado descubiertas las personas que eran atendidas por estas organizaciones, lo que ha hecho con la universidad, por ejemplo, la UCA, que ha asaltado la UCA y todavía no está en operatividad, pero como otras organizaciones, otras universidades que sí ya las tiene de forma operativa, pero que ha venido institucionalizándolas a favor del régimen. Es la lógica de esta cuarta etapa del régimen, tratar de institucionalizar a favor del régimen la Iglesia Católica en Nicaragua. ¿Y esto por qué lo decimos, Marco? Porque podemos hablar de que existe una represión contra la Iglesia, una prohibición de poder realizar actividades religiosas, pero vos ves cómo sale Santo Domingo o han hecho otras actividades, pero más allá del punto religioso, del fervor, de la feligresía, de profesar una religión, son actividades de pueblo, actividades que son más local, que no tiene que ver mucho el tema de religioso, sino más de la comunidad, y es a lo que el régimen viene apuntando a una nueva iglesia en Nicaragua, a que sea esta iglesia popular, esta iglesia de pueblo, y no la iglesia que profesa o que predica la Iglesia Católica como institución. Y es ahí donde hablamos de este desmantelamiento de la institución en esta etapa. Ahora, Yader, me llama la atención, por ejemplo, que aunque el gobierno de Ortega tiene una actitud bastante confrontativa y de persecución contra la Iglesia Católica y sus principales líderes, vemos de que de la noche a la mañana hay una interlocución entre los funcionarios del régimen, el Vaticano y los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. ¿Cómo podemos interpretar esta actitud del régimen? ¿Realmente se puede decir que se dio en el destierro de estos 12 sacerdotes? Bien,
recordemos, Marcos, que ya llevamos 5 años de resistencia de un pueblo que viene demandando la libertad de Nicaragua y la democracia. Y estos 5 años de resistencia también ha sido un desgaste para el régimen y un desquebrajamiento. Podemos ver cómo mismas personas que apoyaron o reprimieron, fueron parte de estos grupos represores en las operaciones limpieza, hoy en día ya no están a favor del régimen o están fuera del país. No tiene esa fuerza de 2018 y lo que viene buscando con estas acciones es extender un poco más su estadía o su usurpación en el poder. Y esta presión que se ha realizado tanto de la población nicaragüense como la comunidad internacional para la libertad de 13 religiosos que estaban detenidos, que ahora solamente queda Monseñor Rolando Álvarez, es un golpe bastante fuerte, una presión que pesa a nivel internacional y hoy en día estamos hablando, continuamos solamente demandando ya la libertad de un sacerdote, de un religioso que es Monseñor Rolando Álvarez. ¿Cómo el régimen puede explicar que tiene a 12 sacerdotes detenidos? No hay una forma lógica que no sea una acción represiva contra la iglesia y de derechos humanos. El régimen lo que ha venido demostrando a la comunidad internacional o ha querido demostrar es que esto es de injerencia de Estados Unidos, injerencia de otros países, pero ¿qué tiene que ver la injerencia con la detención de 12 sacerdotes? Y es ahí donde el régimen, este peso no lo podía aguantar más y se vio obligado a liberar a los sacerdotes. Algo que lo hemos visto y se ha comentado en las redes sociales, cómo después de descalificar al Papa, después de descalificar a la institución de la Iglesia Católica, cómo al final confía en enviarle 12 personas, 12 religiosos que tenía detenidos hacia ellos, hacia una institución que ellos han venido descalificando. Entonces es otro peso que prefirieron haberlo soportado, pero no de tener 12 sacerdotes detenidos. Ya me detengo para hacer una breve pausa comercial. Vamos a regresar a hablar sobre el caso de Monseñor Rolando Álvarez, un obispo muy particular y el caso también bastante particular. En dos oportunidades, Monseñor Rolando ha tenido la posibilidad de ser o de salir de Nicaragua vía destierro, ¿no? La primera con los 222 presos políticos y ahora con el destierro de estos 12 sacerdotes que fueron excarcelados por el régimen de Daniel Ortega. Luego de la pausa vamos a conversar sobre este tema que está llamando la atención no solo de la iglesia en Nicaragua, sino en todo el mundo. Una breve pausa y volvemos. Hacer periodismo independiente en Nicaragua ha sido un desafío. 49 medios de comunicación cerrados, más de 2.000 ataques a la prensa, más de 200 periodistas en el exilio, pero la información no se detiene. La resiliencia, el compromiso con la audiencia y la colaboración ha demostrado que hacer periodismo independiente vale la pena. Gracias amigos seguidores de Fuentes Confiables por estar con nosotros en el programa Fuentes Abiertas. Hoy nos acompaña el defensor de derechos humanos Yader Valdivia y ya en la primera parte conversábamos un poco sobre el panorama en el que está viviendo la Iglesia Católica y cómo se está viviendo la fe católica en nuestro país. En esta segunda parte queremos abordar la situación de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, detenido por el régimen solo por emitir comentarios que están apegados a la doctrina social de la iglesia, lo que se conoce como la evangelización desde los púlpitos. Yader, el caso Monseñor Rolando, lo mencionaba antes de la pausa, tiene aspectos bien particulares. En dos ocasiones él pudo haber cedido a ser desterrado de su patria, pero se mantiene en el país y esto le ha provocado que sin duda el régimen tenga, lo tenga objetivizado ahí donde está en la cárcel. Sí, Marco, fíjate que en el tema de Monseñor Rolando Álvarez lo hemos conversado con algunos religiosos bastante cercanos a la iglesia de Nicaragua y quisiera plantear acá en tu programa dos teorías, porque
se habla de que él se ha negado a salir. Incluso conversamos con algunas de las personas que lo acompañaban en la curia en Matagalpa cuando fue detenido y mencionaron que en ningún momento lograron ver a Monseñor en el día que expulsaron a las 222 personas. Y aquí hablamos de que si en algún momento Monseñor supo de verdad que iba a ser liberado y enviado hacia los Estados Unidos, como enviaron a 222 personas, o el hecho de que efectivamente él pudo haberse negado a salir. Y esto tiene que ver cuando nosotros consultábamos si fuese así, el de negarse a salir, cuál es esa decisión. Y es que él se niega a ser un preso político, a ser una moneda de cambio, se niega a caer en el juego del régimen, sino mantener su fe, mantener su moral, mantener de que él está ahí por razones de persecución y no porque él haya cometido un delito. Un delito que el régimen no ha demostrado. En ningún momento ha podido demostrar de que él ha cometido un acto de injerencismo, un acto de divulgación de noticias falsas con una prueba contundente. Simplemente han sido meras especulaciones con intención de criminalizarlo. Y ahora viene la parte de qué tan grave está su situación de salud. Eso es bastante preocupante, es lo que las organizaciones de derechos humanos hemos venido mencionando en todos los espacios, su situación de salud, demandar la libertad, porque aquí, Marcos, creo que cuando iniciabas tu programa hablabas de las cárceles de tortura y es evidente la tortura y los malos tratos que está recibiendo Monseñor como lo recibieron otros sacerdotes. Nosotros hemos hablado en nuestros informes de tortura sobre las condiciones inhumanas, el de desnudarte y obligarte a hacer sentadilla, pensar que esa es una de las acciones que el régimen ha realizado contra sacerdotes y personas que se han preparado toda su vida para esto, para que su cuerpo sea templo de su creencia y que sean sometidos a esta desnudez forzada, tiene un doble ataque a sus derechos humanos, a su personalidad, y es que todas estas acciones de tortura es imaginable de que está sucediendo en el caso de Monseñor Rolando Álvarez. Ahora, después de aquellas imágenes que divulgó el mismo régimen en una visita, ¿no? Que tuvo Monseñor Rolando con sus familiares, no se ha sabido nada de Monseñor, o sea, ha habido un total secretismo en este caso. El régimen sabe realmente a lo que se atiene y lo que significa la figura de Monseñor Rolando y su testimonio de evangelización en las cárceles, ¿ya? Efectivamente, el régimen se está jugando una moneda de cambio y esto es terrible. Hasta a mí no me gusta decirlo, que está utilizando también a Monseñor como una moneda de cambio. Esto solo lo vemos en países como ahorita, que el grupo Hamas está en guerra con Israel, donde toma rehenes. Esto es prácticamente lo que el régimen está haciendo y jugándose la salud de Monseñor Rolando Álvarez para una eventual negociación para seguir alargando su usurpación en el poder. Y de esto sabemos que no son buenas las condiciones en las que se encuentra Monseñor Rolando. Está en una situación de desaparición forzada y esto porque la definición también de desaparición forzada es cuando una persona tampoco está a la vista, a la luz de una comunidad o de la población. Y es lo que estás diciendo en este momento, que desde esas imágenes no hemos visto a Monseñor Rolando Álvarez, no sabemos si sus familiares tienen derecho a la visita y han podido visitarlo, pero estas visitas, aunque así fueran, son visitas que han sido condicionadas. Las personas que han sido escarceladas recientemente y hemos conversado con ellos, siempre está un oficial todo el tiempo
evitando que tengan algún tipo de conversación y pueda salir alguna información de lo que sucede dentro de estas cárceles de tortura. Entonces, estamos hablando de un aislamiento y de una desaparición de Monseñor Rolando Álvarez y una persona que no debería de estar ahí, en ningún momento debería de haber estado ahí y hoy se encuentra pagando por algo que no ha hecho. Yader, ya para finalizar esta intervención, haciendo un resumen, ¿no? Ustedes me decían que identificaron cuatro etapas de la persecución del régimen de Ortega contra la Iglesia Católica. Estamos en esta cuarta etapa. ¿Cómo visualizan ustedes al término de este año 2023? Es decir, ¿podrían esperarse más ataques, acciones que incluso no son pensadas? O uno no cree capaz. ¿Podrían agudizarse estas medidas represivas? Esta es una dictadura de las peores, Marco, de las que han dejado precedentes jamás imaginables en materia de derechos humanos en un país. Una dictadura que ha sido un mal ejemplo para la región y que otros países ya han estado adoptando al ver la pasividad de la comunidad internacional. Efectivamente, el régimen no ha terminado esta etapa, está iniciando, inició en este año y puede ser que termine a como el régimen ha venido haciendo con eliminar, como te decía, por completo la institucionalidad y la independencia de la iglesia en Nicaragua. Fue capaz de eliminar más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil, de acabar con la libertad de prensa en Nicaragua y terminar con los medios de comunicación independientes, de acabar con las organizaciones de derechos humanos. Es decir, en esa etapa está el régimen en estos momentos, como ese momento donde estaban saliendo periodistas, donde han estado saliendo personas defensoras de derechos humanos, donde han salido campesinos, está en esa etapa y todavía no ha concluido. Entonces, sí, efectivamente, la represión continúa. Hay que seguir denunciando. Nosotros hemos hecho un llamado para la feligresía, el poder denunciar, el poder evidenciar estas violaciones a la libertad de religión en Nicaragua y que es una campaña que desde el colectivo tenemos. Sabemos que el miedo existe, existe el miedo de denunciar, pero estas denuncias hemos tratado pues de mantenerla con el sigilo. Recuerdo nuestros primeros informes venían con el nombre de las víctimas, ya nuestros últimos informes ya vienen codificados para tratar de ocultar su identidad, pero seguimos denunciando y seguimos evidenciando. Esta pregunta quiero utilizarla, Marcos, para hacer un llamado a la comunidad internacional y al no perder de vista la situación de Nicaragua. Es cierto que el contexto internacional, como es la guerra en Ucrania, la guerra en Israel, eh, está haciendo voltear a ver la comunidad internacional para estos países, pero es una alerta de que todavía en Nicaragua se siguen violentando derechos humanos y que lo que espera que se cierre el año es con más represión como lo ha venido haciendo el régimen. Definitivamente, ya de la situación de Nicaragua no es una situación normal, porque todavía no se puede realizar elecciones libres, todavía hay presos políticos, todavía falta institucionalidad en nuestros poderes del Estado y todavía está el fenómeno de la migración, ya sea por persecución, por destierro o por la crisis económica que está viviendo Nicaragua. Definitivamente la comunidad internacional debería tener un rol más beligerante en este sentido. Y quisiera cerrar ya este programa, Yader, primero que todo agradeciéndote por tus comentarios y por esta información muy valiosa que hemos compartido con nuestra audiencia. Y recordar también a nuestra audiencia que Monseñor Rolando Álvarez ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz 2023-2024 y hay muchas organizaciones que están haciendo incidencia para otorgarle este premio a Monseñor Rolando y a Monseñor Silvio José Báez. Estas nominaciones, Marcos, dan pie a la figura que significa Monseñor Rolando Álvarez para los nicaragüenses principalmente y también para la comunidad internacional que lo reconoce.
estas nominaciones, con que haya estado nominado, que haya llegado a los tres primeros lugares, es digno de reconocer, porque la persona que fue, se le otorgó este premio, fue una persona que fue asesinada por su activismo feminista, y son situaciones que de verdad merecen visibilizarse, y a esos niveles se encuentra Monseñor Rolando Álvarez, Monseñor Silvio Báez y la doctora Vilma Núñez de Escorcia. Muchísimas gracias, Yader, por tu tiempo y tus comentarios. Gracias a ustedes, amigos seguidores de las redes sociales. Será hasta en una próxima ocasión de su programa Fuentes Abiertas.